Les doy la más cordial bienvenida a otra sesión de matemáticas para segundo grado de secundaria de Aprende en Casa. Soy el maestro Saúl Huertas y Ventura. Hoy contaremos con la participación del maestro Gil Arturo Saavedra Mercado. Gracias, maestro Saúl. Y ustedes, alumnas y alumnos, es bueno volvernos a encontrar en este espacio que nos permite comunicarnos y seguir aprendiendo en esta modalidad a distancia. En esta sesión recuperaremos aprendizajes del contenido de proporcionalidad tanto directa como inversa. Les pedimos registrar sus dudas, reflexiones o inquietudes que se presenten al resolver las diferentes situaciones, las cuales podrán consultar con su profesora o profesor titular en su trabajo a distancia. Ahora sí, iniciemos. Gracias, maestro. En sesiones anteriores se trabajaron contenidos de proporcionalidad directa y proporcionalidad inversa. En esta sesión se hará una remembranza de sus aspectos conceptuales y procedimentales. En su vida diaria, ¿han escuchado la palabra proporcionalidad? O tal vez cuando dicen, esas cantidades son proporcionales, o quizá no de manera explícita. Sin embargo, este concepto está implícito en situaciones como todos los productos de limpieza al 3×2, o al calcular la cantidad de ingredientes de un postre para un determinado número de personas. Las situaciones que se describieron son solo algunas de muchas situaciones donde se hace uso de la proporcionalidad. Para continuar, recuperemos los conceptos de razón y de proporción. Una razón es una relación entre dos cantidades que se pueden comparar. Si dos o más razones tienen el mismo valor, entonces son proporcionales. De tal manera que una proporción es la igualdad de dos razones. Una razón se puede escribir como una fracción. Veamos un ejemplo con la siguiente situación. En el establecimiento @, 3 memorias USB tienen un costo de 336 pesos, en tanto que en el negocio Infinito, 8 de esas memorias cuestan 896 pesos. Inciso A. Expresa la relación entre el costo y número de memorias como una razón para cada establecimiento. Inciso B. Determina si esas razones forman una proporción. La razón para el establecimiento @ entre el costo que se paga por las memorias y el número de memorias es 336 es a 3. Si se halla el cociente correspondiente se obtiene 112. Y para el negocio Infinito, la razón es 896 es a 8 con valor igual a 112. Esto significa que en ambos negocios el precio unitario de esas memorias es de 112 pesos. El valor de ambas razones es 112. Por lo tanto, podemos afirmar que esas razones forman una proporción que es 336 es a 3 como 896 es a 8. Esta proporción se puede escribir como la igualdad de fracciones 336 entre 3 igual a 896 entre 8. Ahora vamos a recuperar los criterios para determinar cuándo dos magnitudes tienen una relación de proporcionalidad directa o inversa. Para ello, realicemos la siguiente actividad. No se les olvide llevar un registro de las actividades planteadas. Se muestran 4 tablas. Identifica si las tablas contienen magnitudes en una relación de proporcionalidad directa, inversa o ninguna de las dos. Ustedes en casa, ¿qué criterios utilizarían para saber cuándo dos magnitudes varían de manera proporcional, directa o inversa? Escríbanlos en su cuaderno y compárenlos con los que se mencionan enseguida. Dos magnitudes son directamente proporcionales si, al aumentar o disminuir una de ellas, la otra aumenta o disminuye respectivamente en la misma proporción. El cociente entre los valores correspondientes de cada una de las magnitudes es constante, es decir, K
es igual a Y entre X, donde K es la constante de proporcionalidad y X, Y son magnitudes. Dos magnitudes son inversamente proporcionales si, al aumentar una de las magnitudes, la otra disminuye en la misma proporción, y si una disminuye, la otra aumenta en la misma proporción. El producto entre las magnitudes es un valor constante, es decir, X por Y es igual a K. En la tabla 1, los valores de ambas magnitudes aumentan. Si calculamos los cocientes de los valores que se corresponden, nos damos cuenta que no son iguales. Esto quiere decir que dichos valores no son proporcionales. Para la tabla 2, al aumentar los valores de una magnitud, los de la otra también aumentan. Por lo tanto, hallemos los cocientes de los valores correspondientes entre ambas magnitudes. En este caso, todas las divisiones tienen cociente igual a 4. Por lo tanto, esto significa que esta es una relación de proporcionalidad directa. En la tabla 3, al aumentar los valores de una magnitud, los de la otra disminuyen. El producto de las magnitudes correspondientes es 36, es decir, es constante, lo que significa que es una relación de proporcionalidad inversa. Para la tabla 4, como pueden observar, aunque al aumentar una de las magnitudes la otra disminuya, no son magnitudes inversamente proporcionales, ya que los productos entre los valores respectivos no es constante. En la actividad anterior se mostró cómo se puede determinar cuando una relación entre dos magnitudes es de proporcionalidad directa o inversa, atendiendo a su constante. Enseguida planteamos una situación en la que mostraremos distintas estrategias de solución. Recuerden realizar sus anotaciones de las dudas que les surjan, así como la forma que utilizarían para resolver las situaciones propuestas. Isaac se transporta en motocicleta y ha realizado un registro de las distancias que recorre con cierta cantidad de litros de gasolina. En la tabla registró que con 2 litros de gasolina recorrió 84 kilómetros, con 4 litros recorrió 168 kilómetros, con 5 litros 210 kilómetros y con 15 litros 630 kilómetros. A partir de estos datos, contesten. Inciso A. ¿Qué tipo de relación se observa entre las magnitudes? Inciso B. ¿Cuántos kilómetros esperaría recorrer con 3, 7 y 10 litros de gasolina? En la tabla podemos observar que con el doble de la cantidad de gasolina se recorrió el doble de la distancia, es decir, 4 litros es el doble de 2 litros y 168 kilómetros es el doble de 84 kilómetros. Asimismo, 15 litros es el triple de 5 litros y 630 kilómetros es el triple de 210 kilómetros. Como las magnitudes aumentan en la misma proporción, entonces se trata de una situación de proporcionalidad directa. Otra forma de saber qué tipo de relación existe entre las magnitudes es calculando la constante de proporcionalidad. Para ello, se divide el valor de la segunda magnitud, en este caso la cantidad de kilómetros recorridos, entre el valor correspondiente de la primera magnitud, que aquí son los litros de gasolina. De esta manera, al dividir 84 entre 2, 168 entre 4, 210 entre 5 y 630 entre 15, observamos que el cociente es 42, es decir, es un valor constante. Entonces, con esto se verifica nuevamente que se trata de una situación de proporcionalidad directa. Ahora, ayudemos a Isaac a determinar cuántos kilómetros esperaría recorrer con 3, 7 y 10 litros de gasolina. Para esto, organicemos los datos en una tabla. ¿Qué procedimiento seguirían para completar las distancias faltantes? Una manera es emplear un método aditivo o sustractivo. En él se suman o restan dos magnitudes conocidas que den como resultado el valor del dato desconocido. De esta manera, para determinar la distancia que se recorre con 3 litros, se combinan dos valores de la primera magnitud por medio de la adición
o sustracción que dé como resultado 3 y hacemos la misma combinación con la segunda magnitud para calcular el valor faltante. Por lo tanto, a 5 se le restan 2 para obtener 3 y a 210 se le restan 84, lo que resulta 126. Esto quiere decir que con 3 litros de gasolina se recorrerán 126 kilómetros. Ahora, para obtener la distancia correspondiente a 7 litros, se pueden sumar 2 más 5 y sus cantidades correspondientes, 84 más 210. La suma de 84 con 210 resulta 294. Esto quiere decir que, con 7 litros de gasolina, se esperaría recorrer 294 kilómetros. Finalmente, para obtener la distancia recorrida que corresponde a 10 litros de gasolina, se pueden sumar 3 con 7 y de la segunda magnitud se suman 126 con 294. Esta segunda suma resulta 420, lo que indica que con 10 litros de gasolina se espera recorrer 420 kilómetros. Esta no es una combinación única. También se pudo haber restado 15 menos 5 o sumado 2 más 3 más 5 para generar 10, y con la segunda magnitud se realizan las mismas operaciones con los valores correspondientes. Revisemos otro procedimiento que se puede usar para calcular las distancias recorridas. Este consiste en hacer uso del valor unitario. Lo primero que se hace es calcular la distancia recorrida con 1 litro de gasolina. Entonces dividamos los kilómetros recorridos entre los correspondientes litros de gasolina. Por lo tanto, podemos dividir 84 kilómetros entre 2 litros de gasolina, igual a 42 kilómetros por litro. Lo que significa que por cada litro de gasolina se pueden recorrer, bajo las mismas condiciones, 42 kilómetros. Después, este valor unitario, que es la constante de proporcionalidad, se debe multiplicar por la cantidad de litros de gasolina que corresponda a los valores faltantes. Por lo tanto, para 3 litros de gasolina, multiplicamos 3 litros por 42 kilómetros por litro, que resulta 126 kilómetros. Después de simplificar la unidad litros que aparece en el numerador y denominador, ahora para 7 litros de gasolina se multiplica 7 litros por 42 kilómetros por litro, que es igual a 294 kilómetros. Lo mismo se hace para 10 litros de gasolina. Como vieron, con ambos procedimientos se obtuvieron los mismos resultados. A continuación, revisaremos un tercer procedimiento para hallar valores faltantes en una proporcionalidad directa. Este procedimiento es la regla de 3, el cual consiste en establecer una proporción en la que hace falta un dato. Para 3 litros establecemos una proporción en que hay un valor faltante. Por ejemplo, 2 litros es a 84 kilómetros como 3 litros es a X, que representa la distancia buscada. De ahí se puede establecer la igualdad 2 litros entre 84 kilómetros es igual a 3 litros entre X. Y se tiene que X es igual a 84 kilómetros por 3 litros entre 2 litros, que es igual a 252 kilómetros por litro entre 2 litros, de donde se obtiene que X es igual a 126 kilómetros. Para 7 litros se puede establecer la siguiente regla de 3. 5 litros es a 210 kilómetros como 7 litros es a X. Al resolver la regla de 3 tenemos que X es igual a 210 kilómetros por 7 litros entre 5 litros. De ahí se tiene que X es igual a 1470 kilómetros por litro entre 5 litros. De donde se obtiene que X es igual a 294 kilómetros, es decir, que con 7 litros de gasolina esperaría recorrer 294 kilómetros. Ahora, para obtener la distancia recorrida con 10 litros de gasolina, se puede establecer la siguiente regla de 3.
4 litros es a 168 kilómetros, como 10 litros es a X, que una vez más representa la distancia desconocida. Así, se forma la proporción 4 litros entre 168 kilómetros es igual a 10 litros entre X. Por lo tanto, X es igual al cociente de 168 kilómetros por 10 litros entre 4 litros, que es igual a 1680 kilómetros por litro entre 4 litros. Después de simplificar la unidad de litros y calcular el cociente, tenemos que X es igual a 420 kilómetros. Nuevamente, se obtienen los mismos resultados para las distancias desconocidas. Por tal razón, para resolver situaciones en las que interviene la proporcionalidad directa, no existe un único procedimiento. Sigamos con la sesión. Ahora les propongo resolver la siguiente situación. Zoe vende alimento para perro. Esta semana compró 2 bultos de 25 kilogramos cada uno. Si hace paquetes con 5 kilogramos, ¿cuántos puede obtener de los 2 bultos? Y si fueran de 2 kilogramos, de 1 kilogramo, de medio kilogramo o de 1/4 de kilogramo, ¿qué tipo de relación existe entre las magnitudes? Tomen unos momentos para calcular los valores faltantes. Luego, compárenlos con los que aquí obtengamos. Para contestar la última pregunta y decidir lo que debemos hacer para resolver este problema, piensen. Si aumenta la cantidad de alimento en los paquetes, ¿el número de paquetes aumenta o disminuye? Muy bien. Si aumenta la cantidad de alimento en los paquetes, el número de paquetes disminuye. Si aumenta la cantidad de alimento en los paquetes al doble o al triple, ¿el número de paquetes disminuye a la mitad o a la tercera parte? Claro, si aumenta la cantidad de alimento en los paquetes al doble o al triple, el número de paquetes disminuye a la mitad o a la tercera parte. Dado que se cumplen las dos condiciones anteriores, podemos afirmar que esta situación corresponde a una proporcionalidad inversa. Para determinar el número de paquetes, nos auxiliaremos de una tabla, registrando en la primera columna los kilogramos por paquete y, en la segunda columna, el número de paquetes que se pueden obtener de los 2 bultos de alimento. Una manera de iniciar la resolución del problema es considerar que se tienen 2 bultos de alimento, cada uno con 25 kilogramos de alimento. Entonces, en total se tienen 50 kilogramos de alimento, con el que se desean hacer paquetes con diferente contenido. Con esta información se puede afirmar que si se hacen paquetes con 1 kilogramo cada uno, se podrán obtener 50 paquetes. Para calcular el número de paquetes que se pueden obtener de 2 kilogramos de alimento, se multiplica 1 de la primera columna por 2 para obtener 2 y se divide entre 2 el número de paquetes correspondiente a 1 kilogramo por paquete, obteniendo 25. De esta manera se puede afirmar que tendremos 25 paquetes de 2 kilogramos cada uno. Para determinar el número de paquetes con 5 kilogramos de alimento cada uno, se multiplica 1 kilogramo por 5 para obtener 5 kilogramos y el número de paquetes correspondiente a 1 kilogramo de la segunda columna se divide entre 5, obteniendo 10 paquetes. Para calcular el número de paquetes con medio kilogramo de alimento cada uno, se divide 1 kilogramo entre 2 para obtener medio kilogramo y lo correspondiente a 1 kilogramo de la segunda columna se multiplica por 2 obteniendo 100 paquetes. Finalmente, para determinar el número de paquetes con 1/4 de kilogramo de alimento cada uno, se divide 1 kilogramo entre 4 para obtener 1/4 de kilogramo y lo correspondiente a 1 kilogramo de la segunda columna se multiplica por 4 obteniendo 200 paquetes. Así, hemos calculado el número de paquetes que se pueden obtener si se coloca determinada cantidad de alimento en cada uno. Veamos otro método para determinar estos mismos valores. Comparen el procedimiento que ustedes emplearon y verifiquen sus resultados. En caso de ser necesario, corrijan e identifiquen el error que se presentó en su desarrollo.
Usemos la regla de 3 inversa para encontrar nuevamente los valores faltantes. Continuemos. Dado que se trata de una situación de proporcionalidad inversa, podemos establecer una regla de 3 inversa, de manera que una de las relaciones es paquetes de 2 kilogramos es a X número de paquetes, como paquetes de 1 kilogramo es a 50 paquetes, de donde X es igual al producto de 1 kilogramo por 50 paquetes entre 2 kilogramos. De aquí, X es igual a 50 kilogramos por paquetes entre 2 kilogramos. Simplificando la unidad kilogramos del numerador y denominador, obtenemos X igual a 25 paquetes. Para paquetes con 5 kilogramos tenemos la regla. 5 kilogramos es a X número de paquetes, como 2 kilogramos es a 25 paquetes. De donde se tiene que X es igual a 2 kilogramos por 25 paquetes entre 5 kilogramos. De aquí, X es igual a 50 kilogramos por paquetes entre 5 kilogramos. Al resolver la división y simplificar unidades comunes del numerador y denominador, tenemos por resultado X igual a 10 paquetes. Para determinar el número de paquetes con medio kilogramo, establecemos la regla. 5 kilogramos es a 10 paquetes con medio kilogramo es a X, número de paquetes. De lo anterior se tiene que X es igual a 5 kilogramos por 10 paquetes entre medio kilogramo, obteniendo X igual a 50 kilogramos por paquetes entre medio kilogramo. Luego, simplificamos las unidades comunes en el numerador y el denominador y resolvemos la división, de donde se obtiene que X es igual a 100 paquetes. Finalmente, para determinar el número de paquetes de 1/4 de kilogramo, se forma la siguiente regla de 3. 2 kilogramos es a 25 paquetes, como 1/4 de kilogramo es a X número de paquetes. De lo anterior, se tiene que X es igual a 2 kilogramos por 25 paquetes entre 1/4 de kilogramo, obteniendo X igual a 50 kilogramos por paquetes entre 1/4 de kilogramo. Luego, simplificamos las unidades comunes en el numerador y en el denominador y resolvemos la división, de donde se obtiene que X es igual a 200 paquetes. Nuevamente, los valores que se obtuvieron con ambos procedimientos son iguales. Se pueden verificar los valores obtenidos aplicando el criterio de la constante de proporcionalidad, en la que el producto entre los valores de las magnitudes correspondientes debe ser igual. Veamos a qué nos referimos. Multipliquemos los valores de la primera columna con su correspondiente valor de la segunda columna. Así, 5 por 10, 2 por 25, 1 por 50, 1 medio por 100 y 1/4 por 200, en todos los casos el producto es 50. Por tal razón, decimos que los valores son correctos al tratarse de una relación de proporcionalidad inversa. Estamos por finalizar esta sesión, por lo que queremos enfatizar en lo siguiente. La proporcionalidad es uno de los contenidos matemáticos que está presente en casi todos los niveles escolares, ya que es de uso cotidiano, además de ser un elemento importante en el estudio de los fenómenos de la naturaleza o de las sociedades. El razonamiento proporcional no se limita solo al uso de la regla de 3 como método de resolución, sino que hay varios métodos que cumplen con este fin. Por tal motivo, en esta sesión se hizo uso de otros procedimientos, pero sobre todo deben rescatar las estrategias personales que es conveniente formalizar a través del estudio de las matemáticas. Los seguimos invitando a reflexionar sobre el uso del razonamiento proporcional. Busquen situaciones que les permitan la implementación de este recurso. Compartan sus reflexiones y sus dudas con su profesora o profesor en el trabajo que realizan a distancia. En esta sesión se recuperaron los conceptos de razón y de proporción, además de rescatar diversos métodos para resolver situaciones de relación de proporcionalidad directa e inversa. Este es un material de apoyo
Y para seguir aprendiendo más sobre este contenido, pueden consultar otras fuentes bibliográficas además de su libro de texto de matemáticas para segundo grado. Hemos terminado, pero recuerden que estas sesiones son de apoyo escolar y las podrán seguir consultando, ya que estarán disponibles en medios digitales y en la página de la Secretaría de Educación Pública. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.